Hola, hola mis amores, una vez más aquí en Crochet y Tejidos les traigo un nuevo tutorial. Quiero darle la bienvenida a chicas que nos acompañan por primera vez, mis amores, e invitarles a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. A las chicas que siempre están allí, mis suscriptoras, bienvenidas a un nuevo tutorial. Para el día de hoy quiero compartirles el paso a paso de un hermoso coletero y, como siempre, nosotros pensando en ustedes, quiero compartirles el paso a paso. Listo, entonces estos son los materiales que vamos a utilizar. Es muy sencillo de realizar, es muy fácil y a la vez queda muy hermoso. Voy a utilizar una liga o una moñita, mírenla aquí, un gancho 2.5. Voy a trabajar con este hilo de 2 milímetros de grosor y mi tijera. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer, mis amores, es tomar nuestra liga y vamos a hacer puntos bajos. Lo primero es nuestro nudo de inicio, aquí, y voy a trabajar puntos bajos por toda la liguita. Listo, la mía como es pequeña, la voy a estar realizando para mi niña, pero igual ustedes pueden realizar una liga de cualquier tamaño. Listo, deben tener en cuenta que dependiendo el tamaño de la liga, así van a salir la cantidad de puntos. En esta ocasión yo voy a trabajar con 30 puntos. Entonces, voy a seguir trabajando mis 30 puntos. Una vez terminado, pues les indico cómo vamos a dar la siguiente vuelta. Una vez tenga mis 30 puntos, lo que voy a hacer es cerrar en el primer punto donde inicié con un punto deslizado. ¿Listo? Ahora, para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo en cada punto anterior. En caso de que veas que se te va cerrando, lo que puedes hacer es colocar un aumento, es decir, dos puntos en un mismo espacio para que te quede 32 o 34, está bien. Recuerda que siempre debe ser un número par. Listo, pero yo en este caso voy a trabajar un punto en cada punto. No importa que se cierre un poco, no hay problema. Entonces así voy a continuar hasta terminar toda la vuelta. Quiero saludar de una manera muy especial a estas suscriptoras que siempre están allí, chicas, dejando sus comentarios, mis amores. Mil gracias. Gracias a ustedes, pues ya hemos logrado hemos logrado pasar o superar los cantidad de suscriptores que hasta ahora tenemos. Listo, entonces vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta. Cerramos esta vuelta, chicas, aquí con punto deslizado, y es así como va quedando el inicio de nuestro coletero. Ahora, para la tercera vuelta, una vez aquí, lo que voy a hacer es levantar 9 puntos cadena: 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9. Ahí están mis 9. Voy a girar, ¿sí? Miren, levanto aquí, giro y voy a tomar en el siguiente punto hay dos pestañitas, voy a tomar la de adentro y deslizo, giro así, y dentro de estas 9 cadenitas voy a hacer 12 puntos bajos: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12. Ahí está. Ahora voy a cerrar en el siguiente punto. Miren, he terminado aquí y voy a cerrar de este lado en el punto que sigue, así, tomando solo la pestañita de adentro del punto, deslizamos. ¿Listo? Me voy a deslizar al siguiente punto tomando solo la pestañita de adentro,
y voy a levantar 9 cadenas nuevamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a cerrar nuevamente en el punto que sigue, tomando siempre la pestañita de adentro. Deslizamos, giramos y ahora los 12 puntos dentro de las 9 cadenitas, es decir, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. Y voy a cerrar nuevamente de este lado en el punto que sigue, tomando solo la pestañita de adentro. Es decir, aquí. Saco, deslizo y me deslizo en el siguiente punto tomando la pestañita siempre de adentro. Y nuevamente 9 cadenas. 9 cadenas y cerramos en el siguiente punto tomando nuevamente la pestañita de adentro. Giramos y voy a repetir nuevamente los 12 puntos y así me voy a ir trabajando hasta completar toda la vuelta. Al final de la vuelta, chica, me debe quedar así, mis amores. ¿Ven? Ahora vamos a continuar la siguiente vuelta. Aquí donde terminé voy a levantar 5 cadenas. Tengo 2, 3, 4 y 5. Lazada, me voy a saltar un punto. Vamos a verificar un punto y en el que sigue un punto alto. 2 cadenas, me salto un punto y en el que sigue punto alto. Recuerda que ya estoy trabajando por la parte de atrás. ¿Listo? ¿Sí ven? Esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás. 2 cadenas, me salto un punto y en el que sigue punto alto. Nuevamente 2 cadenas, me salto un punto y en el que sigue punto alto. Y así voy a continuar hasta completar toda la vuelta. Terminamos, chicas, con 2 cadenas y cerramos en la tercera cadenita de las 5 que hicimos al inicio con punto deslizado. Ahora nos va a ir quedando así. Para la siguiente vuelta, aquí donde están las 2 cadenitas, ahí voy a hacer 1, 2 y 3 puntos bajos. Paso al siguiente espacio y 1, 2 y 3. En el siguiente, nuevamente 1, 2 y 3. Paso al siguiente y lo mismo. ¿Listo? Entonces así vamos a continuar esta siguiente vuelta. Una vez terminemos esta vuelta, mis amores, pues empezamos a repetir esta misma que hicimos aquí. Ya les diré cómo la vamos a iniciar. Vamos a terminar primero esta vuelta. Bueno, terminamos la vuelta aquí mismo donde iniciamos. Y así es como nos va a ir quedando por la parte de atrás. Y así por la parte de adelante. Listo, entonces vamos con la siguiente vuelta, que es esta misma, los mismos pétalos que hicimos acá. ¿De qué manera? Voy a hacer aquí una cadenita y vamos aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Giramos y tomamos nuevamente la hebra que está en la parte de adentro. Deslizamos, giramos el tejido y dentro de las cadenas vamos a levantar 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12. Y vamos a cerrar de este lado, ¿sí?, en el siguiente punto tomando solo el bucle de adelante. Deslizamos al siguiente punto y volvemos a levantar las 12 cadenitas, las 9 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Giramos nuevamente, tomamos la hebrita que está por dentro, volvemos a girar y los 12 puntos bajos. Y así vamos a continuar hasta completar toda la vuelta. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya saben, cerramos de este lado tomando el de adelante. Ahí está. Listo, entonces así vamos a continuar hasta completar toda la vuelta. Bueno, mis amores, ya que he terminado la vuelta, miren, es así como va quedando mi coletero. Y en realidad, mis amores, podemos darle la cantidad de vueltas que nosotros queremos. Todo va a depender qué tan tupido lo vayamos a querer hacer. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es continuar repitiendo las mismas vueltas que hemos hecho. Ya que he terminado esta, es decir que para la siguiente me correspondería levantar aquí 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Me salto un punto y en el siguiente punto alto. 2 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto alto. Listo, entonces así continuaríamos dando esta vuelta. Recuerden que después de esta vienen 3 puntos bajos en cada espacio donde vamos dejando las 2 cadenas. Y por último realizamos nuestros pétalos. Listo, entonces yo voy a continuar, voy a hacer una vuelta más. Una vez terminado les muestro el resultado final de mi coletero. Bueno, mis amores, ya aquí he terminado mi tercera vuelta y es así como queda mi coletero. Entonces, como les dije, ustedes pueden dar la cantidad de vueltas, depende de qué tan tupido lo quieran. ¿Listo? También siéntanse libres, mis amores, de escoger sus tonos preferidos. No siendo más, espero me puedan acompañar en un próximo tutorial. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y por supuesto compartir cada uno de mis videos. ¿Listo? Nos vemos entonces en un próximo tutorial.